Hola, bienvenidos al podcast Encontrando a Jesús. Este es el capítulo número 152, en donde vamos a leer a partir del capítulo 38. La verdad sería lectura hasta el 38 hasta el 40. Vamos a ver, dependiendo también de cómo veamos estos capítulos, y a lo mejor y leemos los últimos dos, o sea, leeríamos 5 capítulos, que sería 38, 39, 40, 41 y 42. Pero vamos a ver cómo salen estos primeros 3 capítulos y después vamos a ir viendo más o menos lo que el Espíritu Santo vaya hablando a través de estos episodios. Así que vamos a comenzar capítulo 38. Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo de el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a su límite y entiendas las sendas de su casa? Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y caminó a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierra hierba? ¿Tiene la lluvia padre, o quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? Y la estrecha del cielo, ¿quién lo engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra, y se congeló la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de los Pleiades, o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos: henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio el espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guardias para acechar? ¿Quién preparó el cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida?
Capítulo 39. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de sus preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? El cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero, lo oculto de los montes es su pasto, y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con colladura para el surco? ¿Librará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que te recoja tu semilla y junte tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevecillos y sobre el polvo las calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo? Se endurece para con sus hijos como si no fuese suyos, ni temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de su sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levantó en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra y se alegra en su fuerza. Sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto, y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocero. Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde ahí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Capítulo 40. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. Manifestaciones del poder de Dios. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón de tus lomos, y yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. He aquí ahora Bemo, del cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producirá hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas,
y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. Y aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno cuando esté vigilante y horodará su nariz. Capítulo 41. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerdas que lo eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y hordarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará el ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Juzgarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Y aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas, y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de sus vestiduras? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan. La gloria de sus vestidos son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro. ¿Qué viento no entra entre ellos? Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego. Centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca salen llamas. Y en su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparcen el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro, y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de honda le son como paja. Tienen toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla, pero debajo tiene agudas conchas. Imprime su agudez en el suelo, hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Capítulo 42. Confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job.
Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamanita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado de sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Y estos fueron los 5 capítulos que para terminar el libro de Job. Y es muy interesante porque a partir del 38 vemos la respuesta de parte de Dios hacia Job. Ahora, Dios se acercó a Job para hablar a través, como un torbellino, se acercó y habló con Job. Y empezó a como reprenderlo, como amonestarle, como hablarle y a enseñarle a Job. Y sabes, no es porque Job realmente estaba mal, como decían los amigos de Job. O sea, Job no estaba mal, porque sabía que había hecho las cosas rectas delante de Dios. Sin embargo, lo que sí estaba mal, Job, es que él pensaba que todo esto era un ataque de Dios hacia su vida, por ninguna razón. Pero él también sabía que Dios lo justificaría. O sea, Job pensaba, es que Dios me está haciendo esto porque no sé. Y sus amigos decían, es porque eres un pecador. Y Job decía, no, no es así. Pero yo sé que hay uno que me va a justificar. Creo que lo vemos en Job 19, acerca de eso. Entonces, vemos aquí que Dios se acerca a Job y le empieza a exhortar y a decir, Job, a ver, si tú crees que eres tan recto y si tú crees que estoy haciendo esto, a ver, explícame cómo sucede esto. Y le empieza a decir cosa tras cosa, pregunta tras pregunta de cada una de las cosas que Dios hace y de las cuales Dios tiene control, para saber si Job tiene la misma cualidad. Obviamente Job ya sabía que él no hacía nada de eso. Job ya sabía que Dios tiene un control supremo sobre toda su creación. Sin embargo, Job se había olvidado de esto. Y es que realmente, si te pones a pensar, cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, tenemos la tendencia a nublar nuestra vista hacia solo esa situación. O sea, por ejemplo, si estás pasando por un problema económico, ¿qué es lo que haces? Tienes la tendencia a ver cómo proveer para solucionar ese problema. Pero, ¿qué pasa? Que te cierras en cuanto a ideas, te cierras en la mente para poder buscar soluciones alternas que también puedan ayudarte. Otro ejemplo, y este ejemplo se va a entender muchísimo mejor. Cuando estás enfermo, ¿qué es lo primero que haces? ¿Buscas medicamento o buscas tus síntomas en internet y vas a consultar? Cierras tu mente
a solo eso. Supongamos que te enfermas de cáncer. ¿Qué pasa? Te vas y te enfocas en lo que los médicos digan, te vas y te enfocas en la situación, te vas y te enfocas en tomar quimioterapias, medicina, lo que sea, todo eso. Y te enfocas tanto en eso, en ese problema, que olvidas las situaciones alternas. O sea, no sabes si Dios puede sanarte. Olvidas que Dios puede sanarte. Olvidas también que tal vez hay otros problemas o que tal vez hay otras cosas que hay que solucionar. Nos olvidamos tanto de tantas cosas cuando estamos pasando por un momento difícil, y es normal porque somos humanos. Somos seres limitados. Somos seres que a fin de cuentas no somos perfectos y no somos Dios. Y aquí vemos que Job realmente, si algo le había pasado, es que se había limitado a solo estar pensando acerca de su condición y acerca de que tal vez Dios estaba atacando su vida. Pero llega Dios con poder, llega Dios a hablarle directamente y a decirle: Job, yo soy soberano. Técnicamente es lo que Dios quiso decirle a Job. Yo soy soberano. Yo tengo control de cada situación. Yo sé por qué ocurre cada cosa. Tú me vas a enseñar el cómo hacer las cosas. Tú me vas a poner a mi juicio. Tú me vas a mí decir qué es lo que debo hacer. Tú me vas a decir a mí y me vas a juzgar a mí. Y me gusta mucho porque hay un momento en donde Dios como que le dice a Job: a ver, vístete tú, vístete de gloria, vístete de honra y juzga a los impíos. Y eso es lo que Dios le está diciendo, es: a ver, hazte semejante a Dios, hazte semejante a mí y comienza a juzgar. Hazte semejante a mí y juzga a los demás y sé tú quien ten la sabiduría. Y es interesante porque Dios le demuestra a Job, después de tantos diálogos con sus compañeros, con esas otras personas, que Dios siempre está presente y que aún a pesar de esa situación por la cual estaba viviendo Job, Dios estaba ahí. Ahora, Dios no se acerca a Job para decirle: mira, Jobcito, te pasó esto porque yo tuve una discusión con Satanás. Te pasó esto porque yo tuve una discusión con Satanás acerca de tu vida, porque yo te estaba presumiendo, porque pues obviamente te la rifas, eres muy bueno, shalala, shalala. Dios no se acercó a Job para decirle eso. Dios se acercó a Job para decirle: ¿eres tú sabio? ¿Entiendes tú la sabiduría, mi sabiduría? La sabiduría de Dios excede cualquier sabiduría humana. El entendimiento de Dios excede cualquier otro entendimiento. Y fíjate que estaba leyendo Primera de Corintios. Y aquí, mira, a mí me llamó mucho la atención esto. Dice Primera de Corintios, versículo 25, capítulo 1. Ese plan ridículo, esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Ese plan ridículo, que Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. ¿Qué está diciendo? Que la sabiduría de Dios es infinitamente superior a la de los seres humanos. Y que incluso la debilidad de Dios, que Dios no es débil, pero incluso si Dios fuese débil, es más fuerte y poderoso que la más grande fuerza humana. Y hay otras traducciones en donde menciona acerca de: y la inteligencia de Dios es más fuerte, es más grande. Y a fin de cuentas, lo que te quiero decir es que aunque nosotros creamos ser sabios, aunque nosotros creamos ser inteligentes,
nada de lo que nosotros somos alcanzará un mínimo por ciento de lo que es Dios. Y Dios le está enseñando a Job que Él es soberano. Dios no le está enseñando a Job, esto pasó por esto, porque tienes que entender. A ver, Job, porque si Dios hiciera eso, es como si Dios viniese con Job a darle explicaciones de por qué es Dios y por qué permite las cosas. Y creo que si Dios hubiese hecho eso, sería un gran problema para todos nosotros. Porque eso nos haría creer, le haría creer a Job que es lo suficiente para poder decirle a Dios, hey, ríndeme cuentas. Pero no es así. Ni Job, ni tú, ni nadie es lo suficiente para poder decirle a Dios, ríndeme cuentas. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te atreviste a tocar mi vida? ¿Por qué te atreviste a quitarme mis hijos? ¿Por qué te atreviste a quitarme mis bienes? ¿Entiendes lo que quiero decir? Hubiese sido complicado y hubiese sido un error que Dios se hubiera acercado a Dios, a Job, para darle explicaciones del por qué. Pero Él no se acercó de esa manera. Él se acercó para mostrarle a Job que Él es omnipotente, que Él está sobre todos, que Él es dueño de todo y que tiene poder y autoridad sobre cada uno de ellos. Y para ir concluyendo, hay algo muy importante que sucede también en todo esto. Y es que Dios nunca descalificó a Job. Dios nunca dijo de Job que era un impío. Dios nunca dijo de Job que era un pecador. Dios nunca trató a Job como alguien contrario a lo que él ya dijo de él mismo. O sea, al inicio Dios dice que Job era un hombre honesto, íntegro, recto de corazón, y Dios no contradice eso. Dios en este diálogo nunca le dice a Job, eres un necio, un tonto, te equivocas y todo eso. Sí le reprendió para enseñarle, y sí, más que un regaño, es Dios enseñándole a Job que Él es soberano, que Él está en todo y sobre todo, y que Él tiene control de todo y que a Él no se le escapa. No, creo que podemos quedarnos con esto. No es necesario, y es complicado, pero mientras más lo entiendas, mientras más pronto lo entiendas, mejor para ti. Pero no es necesario comprender la voluntad de Dios, porque no la vamos a comprender nunca. La voluntad de Dios es tan superior porque ahí converge la soberanía, ahí converge la sabiduría, la inteligencia y el plan de Dios. Convergen un montón de cosas en la voluntad de Dios, de las cuales no vamos a comprender ni un poco. ¿Por qué? Porque como te lo dije en 1 Corintios, el plan de Dios es mucho más grande que cualquier uno de nuestros planes. El plan de Dios es mucho más importante. El plan de Dios es para nosotros es difícil de entender. Y te lo vuelvo a leer. Ese plan ridículo, el plan ridículo de Dios, es porque así lo dice, no lo digo yo. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Entonces, no vamos a alcanzar a comprender tanta sabiduría detrás de ese plan. Sin embargo, sí está en nosotros el abrazar su voluntad, el abrazar su soberanía, el abrazar su plan y ser parte de él. Estemos pasando por un momento complicado o no lo estemos pasando, nosotros abracemos su plan, abracemos que Dios está en control de todo, porque también es algo que olvidamos. Olvidamos muchas veces que Dios tiene el control de cada situación, pensando que Dios está jugando al ajedrez con el diablo, viendo a ver cuáles son los movimientos del diablo y cuáles deben de ser sus próximos movimientos. Dios no está jugando ajedrez. Dios es Dios y está reinando sobre su trono alto y sublime. Y Él está viendo nada más cómo ocurren las cosas acorde a su plan.
Él no está batallando, él no está pensando, uy, tal vez sí, tal vez no, tal vez va a salir bien, tal vez no va a salir bien. No, Dios es consciente de cada situación y Dios sabe. Por tanto, no batallemos, seamos entendidos, no seamos necios intentando comprender algo que no vamos a comprender. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? Sometámonos a Dios. Sometámonos a su sabiduría. Sometámonos a su soberanía. Y Dios nunca descalificó a Job. Al contrario, cuando Dios se enfrenta a los amigos de Job, les dice a Elifaz, a Bildad y a Zofar, y dice, ustedes intentaron hablar bastante de mí, pero todo lo que hablaron de mí no es lo que yo soy. Incluso Job habló más mejor de mí que ustedes. Ustedes siendo defensores, ¿te acuerdas en capítulos donde decíamos, esta gente parece que quiere ser defensor de Dios? Ustedes siendo defensores de Dios demuestran que no están en lo correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios les dice, acudan a Job, Job orará por ustedes y yo oiré a Job. A la persona que tanto le estaban tirando, a la persona que tanto estaban ofendiéndole, a la persona a la cual tanto estaban criticando, iba a ser el medio de salvación para ellos. Qué profundo y qué locura. Pero así es la sabiduría de Dios. Si te pido que nos quedemos con algo es, abracemos su sabiduría, abracemos su plan, abracemos como lo dijo Job, vamos a recibir las cosas buenas, pero no vamos a recibir las malas. Al contrario, vamos a recibir todo lo que provenga de parte de Dios. Así que vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que nos has enseñado en este libro. Gracias porque tu palabra hoy se hace parte de nosotros. Que crezca en nosotros más de ti. Un hambre y una pasión más por conocerte, por profundizar en tu amor, por profundizar en quién tú eres. Señor Jesús, te amamos y queremos verte en gloria y majestad. Queremos verte reinando. Queremos verte cara a cara. Así como Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Queremos verte. Queremos contemplar tu hermosura. Queremos contemplar tu belleza. Queremos conocerte mucho más. Queremos menguar para que tú crezcas en nosotros. Porque te amamos y anhelamos tanto tu presencia. Más que el oro refinado, más que las piedras preciosas, tu presencia es lo mejor que nos pueda pasar. Señor, danos tu presencia. Danos de tu Santo Espíritu. Danos de tu palabra y sigue trabajando en nuestro carácter y en nuestro corazón. No te canses de nosotros. Amén y amén. Gracias por estar en este capítulo. Hoy vamos a tener otro capítulo más para ir un poquito más acorde y vamos a iniciar el libro de Salmos, pero eso ya será en la tarde. Mientras tanto, sigamos ardiendo por Jesús.